En un mundo que se precipitaba hacia el colapso, la cordura misma se había convertido en una carga cruel. La gente se volvía unos contra otros con desesperación salvaje, arañando por migajas de poder que el caos había vuelto insignificantes. Y en medio de todo eso estaba un solo chico, dolorosamente cuerdo, obligado a presenciar el desmoronamiento de todo a su alrededor. Monstruos que alguna vez fueron humanos ahora se echaban las ruinas alimentándose de los desafortunados, mientras la humanidad se devoraba a sí misma. Él se preguntaba amargamente si su mente clara era realmente una bendición o la peor maldición imaginable. Durante 3 décadas, la humanidad había estado secuestrada por una plaga de trastornos del ánimo, una sombra que se extendía y arrebataba a las personas el control emocional, dejando destrucción a su paso. Una noche, la reunión usualmente animada del departamento de arte de Skyrim se había convertido en murmullos inquietos. Los estudiantes se quejaban de molestias insignificantes. El vino servido estaba tibio con trozos de sandía llenos de semillas negras persistentes. La tensión alcanzó su punto máximo cuando la imponente directora Yang Yanfei estalló con ferocidad contra el dueño del restaurante. Sus palabras resumaban veneno: si el dueño no podía organizar una fiesta decente, sería mejor que estuviera muerto que vivir con tal desgracia. Cerca, un estudiante intentó calmar la situación sugiriendo que la comida aún estaba perfectamente bien. Wu Jing, la asistente de lengua afilada de la directora, respondió con desprecio, burlándose de que en un mundo ya lleno de locura, la vida del dueño apenas importaba. Mientras la discusión continuaba, susurros se extendían entre la multitud. Algunos estudiantes maldecían los gritos por arruinar la noche. Otros murmuraban que tanto Yang como Wu Jing debían estar locas para pelear por algo tan trivial, pero las pullas continuaban volviéndose más duras con cada momento, hasta que alguien finalmente intervino. Cheng Mo, el pintor principal del departamento, no pudo quedarse callado más tiempo. Con autoridad tranquila, alzó la voz, instando a todos a calmarse. Prometió a la directora Yang que él mismo reemplazaría el vino. Luego se dirigió a Wu Jing para ofrecer una disculpa suave, esperando calmar a la multitud inquieta, pero la paz nunca llegó. En un arranque de furia, la directora Yang Yanfei lanzó una botella de cerveza vacía que se estrelló contra la cabeza de Cheng Mo. Su voz se quebró en un gruñido áspero, mientras exigía saber por qué se atrevía a interferir, maldiciéndolo con una ferocidad que congeló la sala. Por un instante reinó el silencio. El shock se reflejó en cada rostro. Luego, tan rápido como llegó, la expresión de la directora cambió. El horror reemplazó la ira. La culpa nubló sus ojos mientras tartamudeaba, con voz temblorosa, llamándolo pequeño Chong y preguntando si estaba herido. El caos estalló de nuevo. Algunos estudiantes maldecían a la directora, otros gritaban que alguien llevara a Cheng Mo al hospital. Él se presionaba la mano contra el corte sangrante en su cabeza. Cheng Mo forzó una pequeña sonrisa tranquilizadora, insistiendo en que estaba bien y animando a todos a seguir disfrutando la velada. A su lado, Li Yi, conocida por su manera bromista, observó suavemente que realmente podía soportar cualquier cosa. Cheng Mo respondió tenso pero calmado que no era fuerza, sino que parecía ser el único cuerdo que quedaba. Sin embargo, incluso mientras pronunciaba esas palabras, su mirada se posó en la directora Yang Yanfei. Su rostro estaba contorsionado por una mezcla retorcida de ira y dolor. Y en su sien Cheng Mo vio algo que temía: un quiste hinchado y tembloroso listo para estallar. La vista abrió una vieja cicatriz en la memoria de Cheng Mo. La primera vez, a los 10 años, había visto un quiste similar en la cabeza de su madre. Al principio pensó que era una ilusión nacida del dolor tras perder a su padre, pero la realidad resultó mucho más oscura. Cada vez que el temperamento de su madre estallaba, el quiste se hinchaba grotescamente, cada arrebato más violento, hasta que parecía que su cráneo podría romperse. Más tarde, Cheng Mo descubrió la aterradora verdad: el quiste no era solo una marca de ira, sino la señal de una aflicción mortal, una plaga emocional que retorcía mente y carne, a veces matando a su víctima de inmediato, a veces dando origen a algo mucho peor. Mientras la furia de la directora Yang Yanfei se intensificaba, el corazón de Yang Yanfei Mo se hundió. El quiste en su cabeza latía peligrosamente. Luego, mientras sus insultos azotaban a un estudiante acobardado, Li Ji bromeó que parecía indiferente a la muerte. Yang Yanfei Mo confesó en voz baja que era cierto, pero que alguien muriendo allí causaría problemas. Antes de que pudiera decir más, el quiste en la cabeza de Yang Yanfei estalló con una fuerza nauseabunda. La sangre salpicó por la habitación mientras su cuerpo convulsionaba. Su voz se deformó en un rugido monstruoso. El pánico se desató, los estudiantes gritaban y huían aterrorizados, gritando que ella se había convertido en un monstruo. Paralizado, la mente de Chang Mo corría. ¿Por qué algunos se transformaban mientras otros morían? ¿Por qué su madre había perecido? En lugar de transformarse, Li Ji, con su mano sujetando su muñeca, le urgió a correr.
explicando con voz tensa que cuando los quistes se rompían no siempre traían la muerte. A veces daban origen a monstruos emocionales. Impulsado por la rabia desatada, Cheng Mo escuchó, aunque con miedo asintió con la voz. Si eso era cierto, ¿por qué había muerto su madre? Lee murmuró que la verdad se revelaría pronto ante ellos. La directora transformada Yang Yanfei se retorció de agonía y luego, grotescamente, su cabeza se hinchó de nuevo hasta explotar en una lluvia macabra. Su cuerpo cayó sin vida a su alrededor. Los estudiantes gritaron, pero ninguno parecía ver al monstruo que había estado allí. Momentos antes, Cheng Mo se dio cuenta con un escalofrío de que solo él y Li Yi habían presenciado realmente el horror. La voz de Li Yi se volvió sombría. Reveló lo que Cheng Mo nunca había imaginado su madre. No había perdido el control. Por casualidad, había sido infectada. La infección había venido de un hombre que Cheng Mo conocía como vecino, ahora vicepresidente de Inspur International, quien secretamente comandaba su propio monstruo emocional. Había provocado deliberadamente que otros se transformaran solo para alimentarse de su poder. La sangre de Cheng Mo se heló cada pérdida, cada tragedia en su vida. Todo orquestado por ese hombre, y todo había estado dirigido a Cheng Mo desde el principio. Antes de que Cheng Mo pudiera procesar la revelación, el hombre mismo salió de las sombras saludándolo burlonamente como pequeño emo. Sin advertencia, le clavó la rodilla en el estómago, exigiendo que Cheng Mo se enojara. Llamas estallaron a su alrededor. Colegas se quemaron hasta convertirse en cenizas ante los ojos de Cheng Mo. Sin embargo, él luchaba desesperadamente por mantenerse calmado. La mirada del hombre, sin embargo, se fijó en el quiste palpitante que se formaba en la propia cabeza de Cheng Mo, y él se rió fríamente confesando haber matado a la madre de Cheng Mo. La rabia rugió por las venas de Chang Mo, pero aún así no se transformó. Li Yi le suplicó que se mantuviera racional. La amargura brotó en él. ¿De qué servía la razón cuando la venganza estaba tan cerca? Ella dudó con la voz quebrada. Luego admitió suavemente lo que él no quería oír. Cheng Mo ya no podía transformarse. Tambaleándose, Cheng Mo exigió saber por qué. Con los ojos ardiendo de confusión y enojo, el anciano inclinó la cabeza sonriendo como si escuchara los pensamientos de Cheng Mo. Luego, sin advertencia, el anciano se lanzó más cerca, bajando la voz a un susurro helado. Quizás se burlaba. Cheng Mo necesitaba aprender la verdad de la manera difícil. Antes de que Cheng Mo pudiera reaccionar, Li Yi dio un paso adelante. Su tono cambió, ya no era burlón sino solemne, y con un matiz de resignación. Mientras hablaba, su forma comenzó a cambiar, sus rasgos se transformaron en algo desconocido. Dijo en voz baja que finalmente había encontrado lo que buscaba y que ya no lo molestaría. El anciano atacó, pero sus palabras anteriores aún resonaban en la mente de Chang Mo. ¿Por qué no podía transformarse ahora? Luego el anciano habló, cada palabra cayó como un golpe de martillo. Desde el momento en que Chang Mo lo vio por primera vez, algo ya lo había infectado, algo más oscuro que la rabia. Sobre la cabeza de Chang Mo, una vasta figura sombría tomó forma asfixiante y terrible en su presencia. Las últimas palabras del anciano cortaron a través del caos. Cheng Mo mismo hacía mucho que se había convertido en un monstruo, pero no de rabia, un monstruo llamado racionalidad en su mente. El anciano vio algo que lo congeló de terror, cadenas, enrollándose como serpientes vivas, ataduras que envolvían cada pensamiento, y sobre todo, un rostro tan vacío y consumidor como un agujero negro. Esto no era una visión ordinaria, lo que estaba frente a él era un monstruo emocional como ningún otro que hubiera encontrado en su larga y retorcida vida. La realización golpeó con certeza helada. Este ser aterrador era su propio monstruo emocional, y encarnaba algo que apenas se había atrevido a reconocer: la racionalidad misma. Una pregunta parpadeó en su mente. ¿Podría la racionalidad considerarse realmente una emoción? Parecía casi absurdo, pero ahora estaba frente a él, innegable y sin máscara. Y si había sido infectado y transformado por esta fuerza hace mucho tiempo, ¿por qué no había logrado ver su monstruo emocional hasta este mismo momento? ¿Qué lo había mantenido oculto a su vista durante tanto tiempo? Aún más inquietante fue otra revelación. Todo este tiempo había creído que la mujer frente a él era simplemente la compañera de un colega, alguien inofensivo, atrapado en el laberinto de monstruos emocionales y sus anfitriones. Pero ahora, con terrible claridad, se dio cuenta de que era ella quien lo había infectado y lo había remodelado desde dentro. Li Yi pareció sentir la tormenta de preguntas que giraban dentro de él. Sabía que debía estar desesperado por entender quién era realmente ella y cuáles podrían ser sus intenciones. Pero en lugar de explicaciones apresuradas, le ofreció una verdad más afilada que cualquier cuchilla. Las emociones racionales, dijo, eran las más extraordinarias de todas. Tenían el poder de dominar y suprimir todas las demás emociones, incluso la ira destructiva y furiosa, que había definido a alguien tan peligroso como Lu Jia, y no se detuvo ahí. Con calma y finalidad,
reveló por qué su propio monstruo emocional había permanecido oculto. La verdad simple pero asfixiante era que en este mundo solo se puede percibir lo que se sabe que existe. Su ignorancia había mantenido al monstruo acechando invisible en los recovecos sombríos de su mente. Un escalofrío recorrió al anciano. Su monstruo emocional era diferente a los demás. No se aferraba a él como una bestia sin pensar, había evolucionado convirtiéndose en un cuerpo emocional capaz de controlar a otros monstruos emocionales justo como el de Liji. Una oleada de confianza sombría endureció su resolución. Se lanzó contra Chen Mo, convencido de que un monstruo emocional recién transformado nunca podría rivalizar con el suyo. Pero en el siguiente instante la certeza se rompió. Su ataque falló por completo, dejándolo paralizado en una incredulidad atónita. La mirada de Li Yi se mantuvo firme mientras explicaba la razón de su fracaso. Chen Mo aún no tenía control sobre su monstruo emocional. Este no había cruzado al mundo real, ni actuaba libremente. Lo que veían no era más que una proyección, un eco, no la forma verdadera. Una comprensión oscura apareció en el rostro del anciano, volviendo su expresión casi grotesca. El monstruo emocional del chico aún estaba atrapado dentro del reino del corazón, sin dominio sobre él. Chen Mo era presa indefensa, convencido de que la victoria era suya. El anciano atacó de nuevo, pero la incredulidad cayó como un rayo. Su ataque no hizo nada. Cheng Mo permaneció ileso, y la voz del anciano tembló con pánico silencioso. ¿Cómo podía ser posible? Li Yi respondió con calma y certeza. Cheng Mo explicó siempre había encerrado su ira muy dentro. Esa racionalidad oculta le daba una resistencia tan profunda que incluso el poder del anciano apenas podía rozarlo. La furia se encendió en los ojos del anciano mientras le gruñía reacio a aceptar la derrota. Sin embargo, Cheng Mo sentía crecer su propia ansiedad. ¿Qué debía hacer? Su oponente no podía hacerle daño, pero sin control sobre su monstruo emocional. No podía hacer nada más que soportar. La respuesta de Li Yi llegó clara y cortante como el vidrio. Solo necesitaba pedir prestado el poder de su monstruo emocional. Ahora que sabía que existía, tenía que alcanzarlo. Cheng Mo reunió su voluntad, convocando fuerza de su monstruo emocional y fusionándola con la suya. Con solo 2 dedos, desató un golpe tan devastador que el anciano cayó hacia atrás, con la mente dando vueltas en incredulidad. La verdad atravesó los pensamientos del anciano. Chong Emma había tomado prestado poder de su monstruo emocional. Pero ¿cómo podía algo tan recién despertado manejar tal fuerza? El pánico frío lo invadió. Al darse cuenta de que no podía ganar, huyó, impulsado ahora solo por el instinto de sobrevivir. Cheng Mo lo persiguió sin dudar, pero incluso mientras corría una pregunta carcomía su mente: si había destruido el monstruo emocional del anciano, ¿cómo podía éste todavía invocar fuego? Li Yi respondió con firmeza: los monstruos emocionales no se matan tan fácilmente. Lo que enfrentaron fue solo una manifestación temporal. En este mundo, todo esto sucedía a bordo del Sea Emperor, el crucero más infame del mundo, anclado frente a la costa de la ciudad de Donghai. El Sea Emperor no era un simple barco de lujo. Sus rutas cruzaban el globo, famoso por su opulencia imposible. Desde que el mar de China Oriental fue envenenado por petróleo y se volvió negro como tinta, era uno de los últimos barcos permitidos para navegar esas aguas malditas. Atraídos por su encanto, incontables visitantes venían buscando escape, placer y ruina. Sin embargo, Li Yi reveló una verdad más oscura, aunque el grupo Sky lo había elegido para una fiesta del departamento de arte. Los verdaderos dueños del barco eran cuerpos emocionales. Aquí, las emociones mismas eran moneda comerciadas, cosechadas y devoradas. Entre los entretenimientos más pesadillescos del barco estaba la caza de humanos comunes para luchar contra un cuerpo emocional. A bordo de esta nave era desafiar al amo del Sea Emperor. Peor aún, Lujía, el verdadero yo del anciano, no era un huésped común. Era un super VIP privilegiado con protecciones inimaginables. Cheng Mo sintió el peso del peligro oprimiéndolo. Preguntó si la seguridad del barco era realmente tan poderosa. La respuesta de Li Yi fue escalofriante en su oscuridad. Con un solo dedo podrían acabar con su vida. La realización lo quemó como una marca. Si dejaba escapar a Lujía ahora, la venganza caería sobre él con una certeza despiadada, y no le quedaría fuerza para resistirla. Sí, confirmó Li Yi en voz baja. Tienes toda la razón. Por un momento el silencio se extendió entre ellos, tenso como una cuerda de arco tensada. Entonces la determinación de Cheng Mo se volvió fría e inflexible. Se giró, con la mirada fija en la figura del anciano que huía desapareciendo por la cubierta sombra del barco. La escena cambió al lujoso salón VIP. A bordo del Emperador del Mar, un joven dio un paso adelante, revelando una perturbadora obra de arte tras la muerte de una chica triste. Su piel había sido arrancada, dejando solo huesos desnudos,
pero curiosamente esos huesos parecían reír en una burla silenciosa a la muerte misma, haciendo que la obra fuera tanto espeluznante como cautivadora. Lo que hacía todo aún más impactante era la verdad detrás de su creación. Había sido hecha a partir de una persona real, no cualquiera, sino la hija de un primer ministro. Con calma y orgullo, el joven anunció que presentaría esta macabra obra maestra al emperador del mar, en agradecimiento por su apoyo y alianza. Su nombre era Victor Lee, representante de Wilderness International. Frente a él el capitán del emperador del mar Liu Yang, un hombre cuya sonrisa amable contrastaba con su reputación despiadada, elogió la audacia de Víctor señalando que el grupo de Víctor había reclamado recientemente el mercado del país Stanley, y ahora incluso se atrevía a enviarles a la propia hija del primer ministro, una mujer llamada Ana Cris. Habló entonces la representante de la Asociación de Autoayuda Patito Feo, quien comentó que aunque había oído que el primer ministro se había negado a cooperar el castigo de Víctor, fue inesperadamente creativo. Luego Song Wiwi, una mujer elegante, conocida como la segunda señorita de la familia Song Wiwi, añadió sus pensamientos. Elogió la pieza como elegante en su crueldad, diciendo que la chica muerta debería considerarlo un honor convertirse en arte. En ese momento, un anciano interrumpió, curioso por la repentina atención de Víctor hacia el gran reino Xia. Este era Zhao Yan, obispo de la ciudad de Donghai del culto Cadena Negra. Víctor respondió con calma, explicando que en su mundo quedarse quieto era quedarse atrás con feroz competencia por todos lados. Esperaba obtener la cooperación de todos respecto a sus próximos planes en el gran reino Xia. Otro hombre intervino, informando que Lu Jia había asesinado recientemente al director de arte del grupo Sky, pero había surgido una complicación inesperada. Lu Jia había salido a otra cacería, pero su presa se transformó repentinamente y ahora estaba dominando al propio Lu Jia. Una joven se burló del fracaso de Lu Jia, diciendo que a pesar de haber seguido a un maestro poderoso por años, Lu Jia claramente no era lo suficientemente fuerte para cazar libremente. A bordo de este barco, alguien preguntó por ese misterioso maestro, pero ella desestimó la pregunta fríamente, aconsejando no indagar demasiado si querían una cooperación sin problemas. Otro hombre, sorprendido por el elogio a la fuerza, ordenó que Lu Jia no fuera asesinado de inmediato, aunque fuera solo un peón prescindible. Debía mostrar cierto respeto al maestro que servía. También ordenó sellar la zona para evitar que otros seres emocionales se involucraran, en cuanto la gente común huirían por instinto. Finalmente concluyó que, dado que esta presa probablemente no tenía un respaldo poderoso, simplemente debía ser eliminada. La escena cambió a la cubierta del emperador del mar. Chen Mo persiguió a un anciano, lo agarró por la cabeza y lo estrelló brutalmente contra el suelo. Su voz era baja y fría, anunciando la muerte. El anciano, con los ojos abiertos de pánico, gritó aterrorizado, preguntando si Chen Mo realmente había perdido la razón y si pretendía matarlo. Chen Mo respondió con frialdad que si la muerte se acercaba. Desesperado, el anciano suplicó piedad, jurando hacer cualquier cosa que Chang quisiera. En su desesperación soltó que sabía quién había matado a la madre de Chang y compartiría el nombre si lo perdonaban. Si Chang lo mataba ahora, la verdad moriría con él. El ataque de Chang se detuvo a una pulgada del pecho del anciano. Respirando con dificultad, Chong exigió saber si el anciano mismo había asesinado a su madre. Temblando, el anciano confesó que no, y reveló una historia escalofriante. Hace mucho tiempo, en la calle vieja donde vivía Chong, un ser emocional acechaba en secreto. Este ser se infectó deliberadamente con el virus emocional y luego cazaba a los monstruos emocionales recién transformados. El anciano había sido infectado y transformado, pero en lugar de matarlo, el ser estabilizó su condición y lo forzó a la servidumbre. El anciano confesó que había ayudado a infectar a otros bajo las órdenes de este ser, canalizando el miedo y la agonía de las víctimas. Para alimentar el propio poder del ser, Chong, apretando su agarre, exigió la identidad y paradero del ser. El anciano dudó, y luego susurró nerviosamente que este caballero no era una figura común, sino alguien muy por encima de todos ellos. Si se descubriera que Chong se había atrevido a contraatacar, Chong estaría condenado. El miedo inundó el rostro del anciano, tartamudeó que no podía revelar el nombre, o el caballero lo mataría al instante. Chang no mostró piedad. Con una frialdad definitiva, atacó de nuevo, apuntando a detener el corazón del anciano para siempre, pero algo lo interrumpió detrás de él. Un golpe aterrizó con fuerza en la cadena de Chang. Su brazo se congeló a mitad del movimiento y cayó de rodillas aturdido. Un hombre se adelantó, llegando tarde a la escena, y miró a Chang con una sonrisa burlona. Presionó su zapato contra la espalda de Chang, mofándose de que Chang se había atrevido a intentar matarlo. Y ahora Chang moriría en su lugar. Pero para asombro de todos, Chang se levantó lentamente, ileso y parpadeando confundido. Apareció Li Ji, explicando con calma
que el ataque había usado el poder de un cuerpo emocional arrogante, una orden para detener el corazón de Chang al instante. Chang, aún respirando con dificultad, preguntó si tal poder era realmente imparable. Li Yi asintió con gravedad, explicando que el nivel emocional del oponente estaba 2 niveles completos por encima del de Chang, haciéndolo imposible de resistir. Si Chong hubiera sido un ser emocional ordinario, la orden habría terminado su vida inmediatamente. Chong se encontró mirando al hombre frente a él, preguntándose en silencio si este hombre también era capaz de sentir emociones. Pero algo carcomía la mente de Chang. ¿Por qué no podía ver al monstruo emocional del hombre? La voz de Li Yi rompió el silencio firme pero cargada de verdad. Explicó que el monstruo emocional del hombre se había escondido profundamente dentro del reino del corazón. Lo mismo añadió, le había pasado al propio monstruo de Chang. El reino del corazón es donde estas criaturas realmente habitan. Antes, el monstruo emocional de Chang había permanecido cerca de la frontera entre su corazón y el mundo exterior, permitiendo que fuera visible, pero una vez que se retiró más profundo, se volvió invisible oculto más allá de la vista común. Su conversación terminó abruptamente cuando la voz áspera del anciano cortó el aire. Su tono llevaba una cruel diversión al comentar lo afortunado que era el chico de estar vivo. Luego, con una autoridad que no admitía negativa, recordó a Chong lo que ya sabía que debía hacer. Otro hombre se adelantó con ojos fríos y ordenó a Chong arrodillarse. Al escuchar la orden, las piernas de Chang se doblaron sin aviso. Cayó al suelo temblando y confesó con voz ahogada que simplemente no podía resistirse. Viendo esto, Li Yi habló de nuevo sus palabras planas y objetivas, explicó la naturaleza de la orden del cuerpo emocional arrogante. Mientras menos daño causara una orden, más imposible era desobedecerla. Y cuanto mayor fuera la brecha de poder entre quien daba la orden y quien la recibía, más fuerte era la compulsión a cumplirla. Sin aviso, la palma del anciano golpeó la cara de Chang, dejándola ardiendo y caliente. El odio y el desprecio ardían en la mirada del anciano. Mientras se burlaba de Chang por soñar con venganza, sus palabras se volvieron más agudas, cargadas de veneno, mientras escupía insultos sobre la madre de Chang. Luego, con una sonrisa torcida, el anciano comenzó a relatar lo que realmente había pasado. Habló del día en que la madre de Chang cambió, un día cuando, por primera vez, su ira se había desvanecido y parecía tranquila. Había salido a comprar víveres cocinado estofado de res con tomate, el plato favorito de Chang para enmendarse por haber perdido la paciencia antes, pero en lugar de una comida pacífica, hubo sangre salpicada por el piso de la cocina e incluso en el techo. El estofado de res preparado con cariño se había convertido en un desastre obsceno mezclado grotescamente con plátanos. La voz del anciano se volvió más fría al revelar la causa cruel. La madre de Chang se había convertido en presa por un solo comentario descuidado de otro hombre. Casi juguetonamente añadió que su próxima víctima podría ser igual de bien la madre soltera que vivía al lado. Al principio afirmó que se había opuesto. Después de todo, la madre de Chang había sido lo suficientemente amable como para llevarle comida cuando estaba pasando dificultades. Pero poco a poco, mientras la veía perder el control y veía la vida de Chang hundirse en la oscuridad, algo en él cambió. Descubrió un placer oscuro en ello, el poder de aplastar la felicidad de alguien, de torcer otra vida hacia la miseria. Si deseaba que ella se convirtiera en un monstruo emocional, así era. Y si deseaba que fuera mera presa, así se convirtió. La furia estalló dentro de Cheng Mo, se lanzó hacia adelante listo para atacar, pero la voz de otro hombre cortó la confusión, ordenándole que no se moviera. Los ojos de Chang ardían de desafío, pero luego vino una segunda orden: arrodillarse y presionar la frente contra el suelo. El cuerpo de Chang lo traicionó de nuevo. Su frente golpeó el suelo con un golpe doloroso. El anciano sonrió con suficiencia, preparándose para continuar su cruel historia, pero antes de que pudiera hacerlo, una presencia monstruosa habló. Su tono era retorcido y pesado de malicia. La criatura anunció que la parte del hombre había terminado y que a partir de ahora actuaría como quisiera, fijando su mirada fríamente en Chong. El monstruo le ofreció una sola opción: jurar convertirse en su perro. En ese momento, tanto Chong como Li bajaron la cabeza, preguntaron qué debían hacer a continuación, listos para rendirse. Pero entonces la voz de Li Yi se alzó calmada e inquebrantable. Ella cuestionó por qué debería siquiera pedir instrucciones. Después de todo, el monstruo la había moldeado en lo que era conocía la verdad sobre Lugia y el verdadero secreto detrás del barco. Habían sido llevados allí por su plan desde el principio. Chong soltó una risa hueca y amarga. Le dijo al monstruo que nombrara sus condiciones, diciendo que las aceptaría todas. Furioso, el anciano golpeó las manos de Li Yi contra el suelo, exigiendo silencio, pero Li Yi solo sonrió. Su respuesta fue clara y precisa: todo lo que Chang necesitaba hacer era aceptar su poder. En ese instante, Chang absorbió el poder de Li Yi.
dentro de sí, llevándolo profundamente. El rostro del anciano palideció, su voz tembló, mientras tartamudeaba. Al darse cuenta de lo que sucedía, el poder emocional de Chang se disparaba ascendiendo a alturas aterradoras. Chang sintió que se alejaba de la realidad, cayendo en otra dimensión de mente y memoria. La confusión lo invadió mientras una marea de emociones subía, ira, dolor, arrepentimiento chocaban entre sí dentro de él. En medio del caos regresaron imágenes de su madre, la mujer gentil que había sido después de la muerte de su padre, la forma en que su mal genio se convirtió en una rabia incontrolable hasta destruir su vida, y la suya, la furia enterrada en su interior, estalló impulsando su poder aún más alto. La voz de Li Yi resonó débilmente en su mente, le recordó que la ira encerrada dentro de su quiste era la clave, el ancla que lo ataba a su poder. Le advirtió que en el momento más crítico debía abandonar la razón misma. Solo así podría realmente manejar ese poder. Si se aferraba al pensamiento racional, corría el riesgo de transformarse en un monstruo emocional racional, un destino peor que perderse por completo. Regresando al presente, Chong se levantó con poder hirviendo dentro de él. Completamente transformado, el pánico se extendió por el rostro del anciano, quien gritó incrédulo, preguntando cómo había desaparecido de repente el poder emocional de Chang. Pero la realización lo golpeó escalofriante y definitiva. El poder de Chang no había desaparecido, se había hundido tan profundo, crecido tanto. La escena cambió a un bar tenuemente iluminado, cargado de inquietud. Un hombre, con voz temblorosa, habló de una fuerza aterradora que había sentido en el aire, un poder tan profundo que desafiaba todo lo que había conocido. Cerca otro hombre, luchando por mantener la voz firme, reveló lo que realmente estaban presenciando, la presencia de un ser de clase mundial. La llegada de tal figura en ese lugar solo podía significar una cosa, algo catastrófico. Mientras tanto, en un gran barco que cortaba aguas sombrías, la atmósfera se volvió ansiosa, los pasajeros susurraban entre sí. Una joven, con el rostro marcado por la preocupación, preguntó qué significaba realmente ser de clase mundial. Un hombre le respondió con suavidad, aunque la tensión en su mirada delataba su preocupación. Se preguntaba si podría haber otro relicario de clase mundial a bordo que explicara la fuerza que sacudía el aire. Otra voz baja y nerviosa cuestionó si ese poder abrumador venía directamente hacia ellos. La joven supuso que podría ser el misterioso aliado enviado para proteger a Lujía, una figura que incluso podría estar tras el niño que habían sido encargados de cuidar, tratando de calmar el miedo que se extendía a otro hombre. Alzó la voz jurando que no tenían nada que temer, quienquiera que fuera, incluso si realmente era de clase mundial. Si se atrevía a desafiar al emperador del mar, aún encontraría su fin. En la cubierta, bajo el cielo oscuro, el silencio se rompió cuando un anciano gritó con el rostro pálido por el shock. El horror lo dominó al darse cuenta de que el poder de Chang había crecido tanto que ya no podían percibir su límite. Otro hombre con la voz quebrada preguntó si realmente era posible que una sola persona manejara una fuerza tan impensable. Aunque parecía imposible, admitió que se había convertido en una verdad innegable. Mientras la mayoría no sentía nada, el anciano confesó que podía percibir un atisbo de ello, una inmensa presión aplastante que parecía descender desde la cima más alta de la existencia, una fuerza tan vasta que parecía una calamidad en sí misma. Era el aura inconfundible que pertenecía solo a los gigantes ocultos del mundo, verdaderos seres de clase mundial. Antes de que los dos ancianos pudieran decir más, Cheng Mo actuó en un solo instante brutal. Agarró sus cabezas arrancándolas y terminando sus vidas sin vacilaciones. Había sido casi decepcionantemente fácil. A su lado, Li le instó a no obsesionarse con eso, asegurándole que todo se estaba desarrollando exactamente como debía. Sin embargo, el tono de Cheng Mo se oscureció. Matarlos tan rápido, admitió, era insatisfactorio. Lo que realmente deseaba era tomarse su tiempo para verlos caer pedazo a pedazo. Li Yi soltó una risa escalofriante, impresionada por cómo podía mantenerse tan calmado, incluso en lo más profundo de esa sed de sangre. Le dijo que no se preocupara. El verdadero espectáculo apenas había comenzado. De repente, Cheng Mo sintió algo extraño acumulándose en el aire a su alrededor, una fuerza aún más inquietante, pero Li Yi, con expresión inmutable, le aseguró que no serían dañados por lo que venía. En otro lugar de la cubierta, Ymer se mantuvo firme con ojos que reflejaban una resolución inquebrantable. Era como si la tierra y el cielo mismos le prestaran fuerza. Observándolo, Li Yi habló suavemente a Churn si seguía apoyándola como siempre. Le prometió que algún día vería el verdadero rostro del mundo, una realidad mucho más allá de la imaginación. Al mismo tiempo, en lo profundo del barco, la fría voz de un hombre cortó los murmullos temerosos. Habló del cielo y la tierra como las únicas verdades eternas, advirtiendo que cualquiera que las desafiara enfrentaría un castigo despiadado. Cualquiera que no controlara la fuerza ahora presente
condenaría a todos, y, si siquiera una sola persona se atrevía a desobedecer su orden, todos a bordo compartirían el mismo destino. Muy arriba en la cima del poder, figuras bañadas en un resplandor dorado miraban la escena. Una de ellas, con voz cargada de arrepentimiento, confesó su deseo de castigar a su propia espada por intentar suprimir la esencia misma de la emoción y el espacio en lugar de abrazarla. Otra figura dorada aconsejó paciencia, recordándole que no sobreestimara su propia fuerza. Entonces, un momento de shock congeló todas las miradas. Dos fuerzas vastas habían chocado, y para incredulidad de todos, Cheng Mo había sometido a una de ellas. Con una autoridad escalofriante, Chong tomó el control de la bestia azul, conocida como el Emperador del Mar. La vista dejó a todos los que la presenciaron atónitos, sus mentes luchando por comprender lo que acababan de ver. En ese instante, el mar mismo pareció despertar. Un tono azul rugió y recorrió las aguas como si todo el océano hubiera cobrado vida en respuesta a una orden silenciosa. Bajo la furia crepitante de la tormenta, la asombrosa realidad del verdadero poder se reveló para todos. En ese instante, el mundo del anciano se resquebrajó, sus sentidos antes inquebrantables, afinados durante décadas, se doblaron ante la fuerza inimaginable que estallaba frente a él. El poder que había acumulado a lo largo de toda una vida parecía ser aplastado por algo completamente ajeno, un peso opresivo que se negaba a ser contenido. Y de pie tranquilo, en el ojo de la tormenta, estaba Chong, completamente al mando. Sin advertencia, Chong lanzó un asalto devastador contra la imponente criatura dorada. No fue un estallido de fuerza aleatorio, sino un golpe letal deliberado. La furia brotó en el pecho del anciano, mezclada con un temor que reptaba como hielo por su columna vertebral. ¿Cómo podía un simple chico atravesar su poder? La idea le parecía monstruosa, errónea en todos los niveles del mundo que conocía, pero la ira rápidamente superó al shock. Cualesquiera que fueran las razones de Chang, ya fuera para perfeccionar sus habilidades, probar su fuerza o perseguir algún objetivo incomprensible, el anciano creía que su mera existencia era una ofensa que no podía permitirse continuar. En comando silencioso, convocó a sus guardias con armadura dorada. Se movieron al instante, silenciosos y despiadados, con las hojas relucientes, mientras cerraban el círculo alrededor de Chong. Sin embargo, incluso al llamar a esta fuerza, el corazón del anciano temblaba. Su poder, antes tan absoluto, se sentía amenazado. Con desesperación pura, reunió cada onza de energía dorada que pudo, que rugió hacia adelante, estrellándose contra Chong con la furia de una avalancha. Pero Chong la enfrentó de frente, su puño inquebrantable atravesó la corriente dorada, empujándola hacia atrás como si no fuera más que niebla. En ese momento fue Chong quien tenía la ventaja. La energía dorada vaciló y se dobló bajo su fuerza implacable, una fuerza no titilante sino ardiente. Entonces el agotamiento lo golpeó como una ola repentina. Chong sintió el peso del titán de batalla alrededor de su pecho, sus extremidades se volvieron plomo simultáneamente. El anciano sintió cómo los años se drenaban de sus huesos, como si la pelea misma le estuviera robando la vida. El horror se retorció dentro de él. ¿Cómo podía un niño despertar un poder tan monstruoso? Desafiaba toda verdad que conocía. A pesar de sentir que aún podía reclamar la victoria, se formó un plan más oscuro. Si Chong vivía, podría haber una oportunidad de capturarlo, vivo y con él, apoderarse del poder monstruoso ligado a sus emociones. Un premio así podría cambiar el destino de toda su facción, otorgándole un legado tallado en el mismo miedo. Observando desde lejos, Li sintió que el pánico la invadía. Percibió que la fuerza de Chang se desvanecía, precio de su desafío imprudente. En su súplica silenciosa, le urgió a correr antes de que la red del anciano se cerrara por completo. Estaba claro que el anciano no se detendría hasta que Chong yaciera roto y encadenado, llamándolo loco en su corazón. El anciano aún reconocía la determinación de Chang, y Chang, impulsado por el instinto y la desesperación, tomó su decisión sin tiempo para mirar atrás. Se lanzó al mar abajo, pero lo que le esperaba no era un santuario. Bajo las olas yacía un abismo sin misericordia, un reino donde nadaban pesadillas. Formas monstruosas flotaban en la oscuridad, su tamaño y horror, más allá de toda medida mortal. Manos gigantescas, burlas retorcidas de la humanidad, surgían de las profundidades, extendiéndose hambrientas hacia la luz. Más allá, un sol ardiente humeaba bajo el agua, su luz distorsionada y fría teñía el océano con tonos mortales. La visión desgarraba la cordura de Chang. La presencia aplastante presionaba su mente, amenazando con destrozar su pensamiento y alma por igual. El dolor rugía en su cabeza hasta que solo quedó una verdad. Esta ciudad sumergida estaba maldita hasta los huesos. Atormentado por el terror y la agonía, su grito se arrancó de su garganta, resonando en el vacío al otro lado. Los ojos del anciano se abrieron alarmados al ver sangre brotando de los ojos de Cheng Mo.
Una ola de confusión y temor lo invadió. ¿Qué exactamente se estaba desarrollando ante él? La visión de Cheng Mo se nubló y su cuerpo tembló mientras luchaba por mantenerse consciente. La voz de Li Yi cortó el dolor instándolo a cerrar los ojos. Advirtió que cuanto más intentara ver la verdad, más daño le causaría. Pero Cheng Mo gritó, incapaz de entender por qué no podía soportarlo. Li Yi lo sujetó con fuerza explicándole que su cuerpo simplemente no estaba hecho para contener un poder tan abrumador, y que quedarse más tiempo le costaría la vida. Sin pensarlo dos veces, Li Yi levantó a Cheng Mo en el aire, alejándolo de ese lugar de pesadilla. Justo entonces el anciano, congelado en incredulidad, observó cómo un enorme monstruo marino negro emergía de las profundidades. Su presencia era asfixiante, y antes de que el anciano pudiera reaccionar, fue aniquilado en un instante. En otro lugar, cerca de la orilla, Cheng Mo tambaleó fuera del agua, tosiendo violentamente cada respiración entrecortada. Li Yi corrió a su lado con preocupación marcada en su rostro, preguntando si aún podía mantenerse en pie. Pero Cheng Mo sintió algo extraño, una reacción sutil y desconocida de sus gafas, como si estuvieran vivas. Con calma, le explicó que las gafas estaban ligadas a su sentido de racionalidad, a su mente subconsciente, que intentaba desesperadamente estabilizarse después de lo que había presenciado, causando que las gafas respondieran. La realización lentamente llegó a Cheng Mo. Agudizando su mirada, cuestionó qué exactamente yacía bajo la ciudad de Donghai, dándose cuenta de que toda la ciudad flotaba sobre ese mar maldito, y quizás el mundo mismo se equilibraba sobre él. Li Yi reveló la verdad del mundo, había sufrido un cambio catastrófico, más allá de la comprensión de Cheng Mo, mientras los informes de noticias culpaban a los derrames de petróleo por la corrupción de Donghai. La verdadera causa era algo más profundo. El mar había sido contaminado por la depresión y el dolor colectivos de la humanidad tras una guerra devastadora. Esa tristeza se había condensado en una sustancia negra y viscosa que arrastraba flotas enteras. Lo que Cheng Mo vislumbró no era simplemente oscuridad, era la forma física de esa desesperación. Ella explicó que los cuerpos emocionales ahora moldeaban el mundo mismo, haciendo de lugares como la ciudad de Donghai criaderos para monstruos aterradores. Incluso Cheng Mo mismo era producto de esta nueva realidad. En cuanto a cosa que vio en el cielo, ella dudó, admitiendo que estaba más allá de cualquier cosa que él pudiera comprender. Cheng Mo trató de darle sentido a todo, pero Li Yi le dijo con franqueza que su alma no podría soportar el peso de ese conocimiento. Intentar comprenderlo podría destrozar completamente su mente. Esto, confesó, era la verdadera cara de la enfermedad emocional, un vistazo a un iceberg mucho más grande de lo que nadie imaginaba. Y aunque ella lo había salvado, Li Yi reconoció que también lo había arrastrado hacia una verdad aterradora. Una muerte más sencilla, desconocida para el mundo, podría haber sido más amable ahora. La paz estaría para siempre fuera de alcance. Dentro, Li Yi se preguntaba si Cheng Mo la odiaría por arrastrarlo a esta pesadilla, pero Cheng Mo negó con la cabeza. En cambio, se sentía extrañamente vivo, como renacido, incluso sabiendo que ella tenía sus propias razones. Le preguntó directamente quién era realmente y qué quería. Li Yi sonrió débilmente. Se describió como un espíritu errante que había vagado desapercibido por la ciudad durante años, olvidada por el mundo. Su fuerza y claridad se habían desvanecido, dejando solo su nombre atrás. Como una brasa moribunda, luchando por mantenerse encendida, casi había desaparecido hasta que conoció a Cheng Mo. Cuando Cheng Mo se dio la vuelta para irse, Li Yi lo detuvo suavemente, revelando que durante todos esos años, él había sido el único que realmente podía verla, tocarla y hablar con ella. Solo él podía sostener su racionalidad restante. Si ella era una llama moribunda, entonces Cheng Mo era como un horno, capaz de ayudarla a arder un poco más. Eso, confesó, que era la razón por la que fingía ser su colega, por qué ayudaba a investigar la muerte de su madre, y por qué arriesgaba tanto para protegerlo a bordo del emperador del mar. A cambio, ella le ofrecía ayudarlo a lograr cualquier cosa que deseara: poder, dinero, influencia. Pero a cambio, Cheng Mo tenía que volverse más fuerte, lo suficientemente fuerte para enfrentar el secreto en el cielo, donde esperaba la parte más importante de su yo perdido. Finalmente habló su nombre, Li Yi, y le dijo a Cheng Mo: este día marcó el comienzo de una nueva vida, para ambos un viaje compartido hacia lo desconocido. En otro lugar, una joven discutía la identidad de Cheng Mo con sus compañeros. Preguntó si habían descubierto quién era realmente. La respuesta llegó fácilmente: su nombre era Chong Mo. Tenía 18 años y trabajaba como artista en el grupo Donghai Skyrim. Su madre había muerto cuando él tenía solo 10 años y la sospecha recaía en Lujía. Ella notó el detalle curioso. En marzo, el informe médico anual de la empresa había listado a Cheng Mo como completamente ordinario,
pero ahora había luchado contra el emperador del mar, lo que significaba que había alcanzado un nivel de clase mundial en meses, una hazaña que nadie podía creer. Supuso que el poder no era completamente suyo. Un hombre a su lado estuvo de acuerdo, recordando cómo los ojos de Changmo comenzaron a sangrar repentinamente en combate, probablemente por haber vislumbrado esa cosa en el cielo. Si el poder hubiera sido completamente suyo, esto no debería haber sucedido. La mujer lo encontró intrigante, que alguien pudiera prestar tal poder, un poder lo suficientemente fuerte como para comandar el Mar Negro. El capitán les había pedido que investigaran a este misterioso benefactor. El hombre confirmó que habían reunido información, pero la joven, la señorita Song Hui, decidió esperar sonriendo débilmente. Bromeó que perder el sueño era malo para su piel. Cuando le preguntaron si planeaba ignorar a Cheng Mo, les aseguró con calma que con el alcance de la familia Song, en Daxia ni Cheng Mo ni su aliado oculto podrían escapar por mucho tiempo. Su verdadero objetivo seguía siendo reclamar ese poder para su maestro. Y así, mientras fuerzas ocultas vigilaban cada movimiento suyo, secretos aún mayores permanecían arriba esperando revelarse. A la mañana siguiente, Chang planteó la pregunta de qué deberían hacer a continuación. Aunque Lu Jia se había ido el verdadero cerebro que había ordenado a Lu Jia matar, a su madre seguía ahí afuera en algún lugar. Chong explicó que quería rastrear a ese hombre al que Lu Jia había mencionado antes de morir. Li Yi le advirtió que tal persona probablemente sería increíblemente peligrosa, alguien que operaba desde las sombras y muy lejos de su alcance actual. Le recordó a Chong que por ahora su prioridad tenía que ser encontrar un lugar seguro donde quedarse. Después de todo, si Li Yi tenía razón, las fuerzas poderosas vinculadas al barco emperador del mar probablemente ya los estaban buscando. Chong admitió que estaba casi sin fuerzas. Si volvían por ella otra vez, no tendría ninguna oportunidad. Además, ya había enfadado a las personas influyentes que apoyaban al emperador C. Li Yi señaló que el poder emocional de Chang era especial, tan poderoso que podía llevar a las personas a la locura. Ese poder por sí solo la convertía en un objetivo. Chong guardó silencio pensando profundamente, luego casi cómicamente recordó que se suponía que debía estar en el trabajo ese día, y para entonces ya estaba terriblemente tarde. Suspiró al pensar que, si el resto de su equipo de proyecto había sido eliminado, podría haber perdido la oportunidad de cobrar sin tener que presentarse, pero sin ese trabajo no tenía forma de ganarse la vida. La realidad estaba calando su vida. Había cambiado por completo y no había vuelta atrás. Li Yi interrumpió sus pensamientos instándola a seguir adelante. Ya casi llegaban al lugar que ella había mencionado, un refugio. La escena cambió a la ciudad de Donghai, específicamente al segundo hospital de la ciudad. Chong se detuvo sorprendida. «¿Este es el refugio al que te referías?», preguntó. Li Yi asintió explicando que este hospital psiquiátrico podría parecer ordinario, pero no debía subestimarse. Oficialmente, parte de Donghai City se especializaba en trastornos emocionales y contaba con el respaldo silencioso del gobierno. Continuó explicando que Donghai City estaba bajo el control del estado Daxia, uno de los poderes locales más fuertes. Seres emocionales como Chong, que podían controlar monstruos emocionales, a menudo terminaban siendo reclutados por instituciones estatales. Li Yi mencionó que también había un área especial dentro del hospital, pero por ahora no podía revelar más. Chong recordó los enormes monstruos emocionales que había visto en la ciudad de Donghai cuando tomó prestado el poder de Li Yi. Li Yi confirmó que uno de esos monstruos servía como guardián aquí. Mientras esperaba la medicación, Chong observó el hospital más de cerca. Realmente parecía una instalación normal para tratar trastornos emocionales. Las enfermeras no tenían quistes en la cabeza, e incluso entre los pacientes, aquellos con quistes eran raros. Entonces notó a un hombre cuyo quiste parecía diferente de los quistes de ira que había visto antes. Li Yi explicó que la transformación de Chang estaba progresando. A medida que Chong aprendía más sobre sí misma, su habilidad para ver otros tipos de quistes se fortalecía. Antes solo podía ver quistes de ira, ahora podía reconocer otras formas, como es causado por un virus de estado de ánimo feliz, que hacía que el paciente se riera incontrolablemente sin importar la situación. Chong reconoció que su comprensión realmente estaba creciendo. Justo entonces una chica se acercó a Chong y preguntó si él también estaba allí para ver a un doctor. Chong respondió que sí, y la chica notó que parecía bastante normal. Chong pensó que ella también parecía normal. La chica insistió en que era normal, pero sus padres la habían obligado a venir después de notar cambios de humor. Incluso la habían amenazado con tirar su colección más preciada si no se hacía revisar. Ella había leído en línea sobre el segundo hospital de la ciudad de Donghai, conocido por aceptar casos severos. Estaba dividido en área A y área B.
Área A albergaba a los muy anormales, mientras que se decía que Área B contenía a personas verdaderamente peligrosas, asesinos mantenidos encadenados. Li Yi especuló en voz alta, tal vez Área A contenía a personas infectadas que aún no se habían transformado completamente, mientras que Área B confinaba a aquellos que se habían convertido en seres emocionales completamente desarrollados. Chong se preguntó por qué la chica todavía esperaba si era normal. La chica explicó que si este hospital se negaba a admitirla, tendría que regresar y explicarle a su familia. El primer hospital podría aún aceptarla, pero el segundo hospital, conocido por manejar posibles asesinos, podría verlo como demasiado leve. En ese momento, una enfermera salió llamando nombres. A dos pacientes, Yang Yanfei Quan y Li Gudan, se les aconsejó transferirse al primer hospital. Otro paciente, Wang Bin, recibió su medicina y le dijeron que la tomara a tiempo. La chica señaló que los casos aparentemente ordinarios estaban siendo rechazados. Tal vez ella y Chang eran demasiado normales y pronto serían enviados a casa. Pero entonces la enfermera llamó a Cheng Mo y Yang Yanfei Yachi para que vinieran a terminar los trámites de admisión afuera. Una enfermera elogió su elección, diciendo que el segundo hospital ofrecía condiciones excelentes, mejores de hecho que un hotel de 5 estrellas. Los pacientes recibían 3 comidas diarias, todas preparadas por chefs famosos. Yang Yanfei Yachi quedó atónita. ¿Significaba esto que realmente era lo suficientemente anormal para ser admitida aquí? La enfermera la tranquilizó suavemente, explicando que hoy en día todos tenían algunas luchas mentales. El tratamiento temprano podía prevenir que los problemas empeoraran. Chong se preguntó en silencio si Jackie también podría ser un ser emocional, tal vez un monstruo emocional, simplemente aún no se había mostrado. Lee explicó que el poder de Chang no estaba lo suficientemente avanzado para percibir al monstruo emocional oculto profundamente en el reino del corazón de Jackie. Chong también se preocupó si el hospital podría detectar cuerpos emocionales mediante análisis de sangre. Li Yi le dijo que teóricamente los cuerpos emocionales eran instrumentalmente indetectables, lo que significa que ningún dispositivo podía detectarlos. Aún así, admitió que ella no había visto personalmente las máquinas que usaban. De repente, Gyachi se puso nerviosa. Espera, esta es el área B, la sección para psicópatas y asesino, pero yo nunca he lastimado a nadie, exclamó. La enfermera la consoló, explicando que muchas de las historias aterradoras en línea estaban exageradas para conseguir clics. Mientras Yeti cooperara con el tratamiento, estaría bien. Aún así, la ansiedad de Yeti aumentó de nuevo cuando vio guardias armados cerca. En ese momento, la mirada de Chang se posó en Yang Yi delante de ellos. Su pecho se apretó de shock. ¿Era realmente el monstruo emocional de Yang Yi? ¿Y qué estaba pasando realmente en este lugar? ¿Por qué las autoridades habían decidido reunir y encerrar a personas como ellos? Li Yi susurró a Chang que no actuara impulsivamente. Sospechaba que cada paciente aquí había sido encontrado en situaciones extremadamente peligrosas. En las sombras, un francotirador seguía cada movimiento de Cheng Mo, listo para apretar el gatillo. Pero Cheng Mo simplemente se acercó a la chica. Con un tono calmado y tranquilizador la animó suavemente a no tener miedo, y le advirtió que, si no silenciaba al monstruo dentro de su corazón, podría destruirla usando su poder. Cheng Mo obligó a esa bestia acechante a desaparecer. Cuando la claridad volvió a su mirada, la chica se disculpó con la enfermera, admitiendo que había dejado que sus emociones la dominaran. Hartada, Li Yi observaba en silencio a Cheng Mo. Sorprendida por cómo había intervenido, notó que tal vez ya no necesitaba preocuparse tanto por su seguridad. Parecía estar aprendiendo a dominar su habilidad e incluso a guiar a otros. Pero Cheng Mo solo explicó que había intentado conectar con la chica. Reflexionando sobre la parte más fría de sí mismo, se dio cuenta de que apenas recordaba quién había sido antes de llegar aquí. La autoridad había crecido cada vez más fuerte. Mientras él se preguntaba en silencio cómo cambiar el rumbo en el que estaban entonces, sin advertencia, la enfermera dio la orden. Un solo disparo resonó en el aire. La chica cayó sin vida. Cheng Mo quedó paralizado con una expresión vacía y los ojos fijos al frente. Li Yi se volvió hacia él, preguntando por qué parecía tan completamente desconectado por dentro. Cheng Mo solo sintió un silencio hueco, desconcertada por lo fácil que había terminado una vida con una sola bala. La voz de Li Yi se suavizó con un tinte de leve decepción al comentar. Al menos él había reaccionado. Chen bajó la mirada murmurando una disculpa. Momentos después, se escucharon pasos apresurados por el pasillo. Enfermeras y asistentes empujaron una camilla para recoger el cuerpo. Una enfermera ofreció una tensa disculpa, alegando que la chica había resultado más peligrosa de lo que habían pensado. Cheng Mo los observó en silencio mientras levantaban el cuerpo. Una inquietud se agitó dentro de él.
Peligroso se preguntó qué había ocurrido realmente. Otra enfermera forzó una sonrisa cansada, explicando que en ese lugar cualquiera podía convertirse en el monstruo más aterrador. Miró con curiosidad a Cheng Mo, preguntando qué lo había traído allí, ya que la mayoría de los pacientes se mantenían apartados. Tras una breve vacilación, Cheng Mo compartió que había visto personas cuyas mentes fueron dominadas. Sus rostros lentamente se torcían en formas monstruosas. Sus palabras hicieron que incluso la calma de la enfermera flaqueara por un momento en lo profundo. Cheng Mo sabía que su poder era diferente al de los demás, pero para evitar sospechas mantuvo los detalles ocultos. Aún así, ofreció lo suficiente para parecer honesto, confesando que las visiones se habían vuelto insoportables. Por eso había buscado ayuda. Lentamente levantó la mano. Un brillo sutil parpadeó bajo su piel como una pista de su habilidad. Los ojos de la enfermera se agrandaron antes de que ella se apartara rápidamente. Murmurando que tendría que presentar un informe, su rostro se oscureció como si ese día ya hubiera traído cosas mucho peores. Antes de irse, susurró para sí misma, felicitando al francotirador por su precisión. El francotirador soltó una risa baja, comentando que disparar se sentía normal, pero la enfermera le advirtió fríamente que las cosas aterradoras siempre se sienten normales para personas como él, y le recordó que las grabaciones de seguridad nunca debían llegar a los registros del hospital. Cuando el francotirador preguntó por qué, ella explicó en tono bajo que las amenazas invisibles, personas cuyo poder permanecía oculto, eran las más peligrosas, sus personalidades impredecibles. Cheng Mo escuchó con la tensión acumulándose dentro de él. La enfermera reveló que estaban alarmados por su fortaleza emocional. Lo que realmente les asustaba era que no surgieran monstruos cuando él usaba su poder, prueba de un control total, un psicotrástico con ese dominio. Dijo que era más amenazante que la chica que habían ejecutado su voz. Se volvió helada al dar la orden de trasladarlo. Un escalofrío recorrió a Cheng Mo. No lo veían como humano. Lo veían como algo que debía ser contenido. De repente sonaron las alarmas en el hospital. Voces urgentes gritaban y pasos retumbaban más cerca. Alguien declaró una alerta de nivel 1. Li Yi le instó a no perder el enfoque mientras los guardias armados se acercaban. Cheng Mo levantó las manos con calma, diciéndoles que no dispararan. Su rendición los dejó dudando. Una enfermera dio un paso adelante, forzando una pequeña sonrisa. Mientras le colocaba una fría cadena de metal en la muñeca, explicó que era para suprimir su poder y hacerlo como todos los demás. Agregando una suave disculpa, Cheng Mo se preguntó en silencio si realmente funcionaba así, pero al apretarse el metal, sintió una oleada inesperada, no drenando su poder, sino inundándolo con algo más profundo. Cuando levantó la mano, una energía tenue brilló obstinadamente alrededor de la cadena. Li Yi observó atentamente, frunciendo el ceño al darse cuenta de que él estaba absorbiendo su poder. En cambio, explicó que había sido forjada con residuos mentales, contaminado por una emoción irracional, que normalmente calmaba a otros al amortiguar sus habilidades, pero para él actuaba como alimento. Cheng Mo lo sintió él mismo, la cadena no lo restringía, lo fortalecía. En otro lugar, el director contactó a la señorita Song Wiwi, informándole que habían localizado a la persona que ella quería, ahora retenida en el segundo hospital del área B. La señorita Song Wiwi confirmó con calma que estaba bajo su autoridad, y el director prometió entregar al paciente pronto. Después de colgar, los labios de la señorita Song Wiwi se curvaron en una leve sonrisa. Todo está procediendo según lo planeado, y ella pensó en silencio que Cheng Mo mostraba potencial ante ella. Frente a ella estaba un hombre con moretones y un cuerpo maltrecho. Su expresión cambió a una oscuridad maliciosa que brillaba en sus ojos. En un susurro solo para sí misma, murmuró que aún había tiempo para disfrutar, desgarrando su mente ansiosa por ver su rostro apuesto contorsionarse de dolor y miedo. Las enfermeras intercambiaron miradas sorprendidas, apenas creyendo lo que acababan de presenciar. Una murmuró que el doctor Luo había omitido su ronda habitual. Mientras tanto, la respiración de la monstruosa chica comenzó a estabilizarse, su cuerpo contorsionado, relajándose hasta algo casi humano. Con un leve asentimiento, el doctor Luo señaló que Seo lo había manejado bien. Justo como esperaba, su mirada recorrió la sala, confirmando que ahora estaba mayormente tranquila. Cerca, un paciente llamado Cheng Mo siempre había estado fascinado por hombres guapos. Sus extraños síntomas habían surgido por primera vez hacía aproximadamente un mes. Una noche, al regresar a casa, inesperadamente, había visto a un extraño apuesto duchándose dentro de su propia casa. Desde entonces sospechaba que su poder emocional era una forma de clarividencia que le permitía vislumbrar lo que otros no podían. Cheng Mo bromeó ligeramente, preguntando si realmente ver a un hombre ducharse era la razón por la que sus padres le habían internado. Cheng Mo contuvo la risa, pero la expresión del doctor volvió a ponerse seria.
Explicó que otro paciente cuyo nombre rara vez se mencionaba y cuyas emociones permanecían extrañamente calmadas, en realidad había llegado al hospital por ella. Chen Mo reflexionó en silencio que la gente común no podía percibir tales cosas, pero quienes poseían poder podían ver más allá de la superficie. Oficialmente, los registros etiquetaban esto como esquizofrenia, pero el hombre mismo lo negaba, simplemente disfrutaba hablar consigo mismo. Sosteniendo un informe, el doctor explicó con calma que el poder emocional podía permitir a alguien concentrar energía en su mano e iniciar una débil llama azul. Leyendo el expediente de Chen Mo, notó que había sido clasificado como el séptimo tipo no identificado de cuerpo emocional, considerado una amenaza media y aún bajo observación. Le ofreció una sonrisa tranquilizadora, diciéndole que su condición parecía estable y que pronto podría ser dado de alta, pero hasta que su habilidad fuera completamente entendida, debía seguir usando la cadena de restricción. Agradeciéndole por cooperar, pasó a revisar el siguiente caso. El siguiente paciente, Chen Mo, no tenía agresiones documentadas ni incidentes de violencia, aunque sus análisis de sangre resultaron anormales. Exteriormente parecía completamente normal, pero su mirada tranquila e inquebrantable la inquietaba. El doctor anotó que su nivel de riesgo actual era bajo, pero suspiró internamente sabiendo que el caso anterior ya había sido complicado. Chen Mo desvió la mirada brevemente hacia Chen Mo, pero permaneció en silencio. De repente los ojos de Zhao se iluminaron mientras insistía en que no era una psicópata. En cambio afirmaba que su don era la habilidad de espiar a hombres guapos en la ducha, un poder que llamaba celestial. El doctor la corrigió suavemente explicando que los cuerpos emocionales, por definición estricta, eran de naturaleza psicopática. Algunos podían controlar sus impulsos, otros fallaban. Bajo el artículo 4 de la Ley Secreta de Gestión de Cuerpos Emocionales, los cuerpos emocionales debían ser estrictamente regulados. Sosteniendo un folleto, explicó que el gran rey Noshia había formado la Oficina de Gestión de Cuerpos Emocionales para supervisar los cuerpos emocionales en todo el reino. Su hospital era solo una sucursal de esta organización mayor con el objetivo de tratar y manejar a los pacientes, para que no representaran un peligro para la sociedad. Chen Mo preguntó en voz baja si los cuerpos emocionales realmente no tenían otra opción que someterse al control estatal. El doctor confirmó que no la tenían. Sin tratamiento corrían el riesgo de dañar a otros, y si eso sucedía, la Oficina de Gestión de Cuerpos Emocionales de la ciudad Dongwei intervendría, a diferencia del hospital, y si eso sucediera, ¿por qué la Oficina de Gestión del Cuerpo Emocional de la ciudad Dongwei intervendría a diferencia del hospital? No actuarían con suavidad. Advirtió Shang Ma directamente que debería considerarse afortunado de estar vivo, aunque ahora estaba dispuesta a ayudarlo. Había límites en lo que podía hacer si quería aprender más sobre sus métodos. Sugirió hablar con las enfermeras más tarde. Li Yi le recordó a Chen Mo que una vez había mostrado interés en unirse a la organización Dongwei. Luego, Chen Mo preguntó sobre la oficina de gestión del cuerpo emocional del gran reino Xia, curioso si realmente poseían métodos secretos para mantener los cuerpos emocionales, pero si tales métodos existían, ¿por qué Lu Jia seguía libre? Li Yi respondió con frialdad diciendo que la equidad y la justicia eran ideales, pero el poder real a menudo provenía de arreglos ocultos. La libertad de Lujía, añadió, estaba claramente respaldada por funcionarios de alto nivel, aunque nadie conocía el alcance completo. Sospechoso Cheng Mo preguntó cómo sabía que Lujía había matado a su madre. Li Ji explicó con calma que la policía lo había sospechado durante mucho tiempo, pero el caso había sido transferido a un departamento confidencial y enterrado en silencio. Ese departamento, por supuesto, era la Oficina de Gestión de Cuerpos Emocionales de Dongwei. En silencio, Chen Mo consideró a los altos funcionarios que dirigían la oficina y su sucursal hospitalaria, imaginando cómo probablemente lo veían como nada, más que un monstruo. Preguntó si realmente había venido solo para interrogarlo. Li Ji dudó. Admitiendo que no podía recordar la razón exacta antes de conocerlo, partes de su memoria se habían desvanecido. Pero aún recordaba pensar que podría valer la pena el riesgo, así que lo dejó venir poco después. El doctor entró en la oficina del director furioso. El director rompió su taza de té, exigiendo saber si entendía lo que había hecho. Afuera, una enfermera susurraba nerviosa, preocupándose por el doctor. El rostro del director se oscureció mientras revelaba que el hombre que ella había admitido había asesinado al emperador del mar justo la noche anterior, y esa mañana se había colado en el hospital y ella lo había dejado entrar. Sus manos temblaban bajo el peso de la acusación. Él la advirtió fríamente que no tenía idea del poder que el emperador del mar comandaba ni si el hombre era realmente el asesino, pero el hecho seguía siendo que se había convertido en una crisis diplomática. Le ordenó entregar al hombre inmediatamente o sufrir las consecuencias. El terror la dejó paralizada tan profundamente que ni siquiera podía temblar.
Entonces, una gota de sangre cayó sobre el hombro del director. Él murmuró maravillado ante la extraña ilusión frente a él. Un instante después desapareció, reemplazada por sangre real, empapando su ropa, y una densa niebla con olor a hierro girando a su alrededor. Con voz temblorosa, la doctora confesó su miedo más profundo. No era que careciera de fuerza, sino que podría perder el control por completo y matarlo. El director Xiao quedó paralizado, el sudor acumulándose en su frente mientras visiones de sangre y cadáveres atormentaban su mente. Aunque solo había estado de pie en la oficina, sentía como si se hundiera en un mar de sangre. El poder absoluto lo aterrorizaba. Su mirada volvió a la doctora Luo. En las reuniones siempre le había parecido educada, amable y accesible. Eso le había dado el valor para enfrentarla hoy, pero ahora se preguntaba si realmente era la misma persona. Antes de poder ordenar sus pensamientos, la puerta de la oficina se abrió con un suave crujido. Entró una mujer mayor, calmada pero imponente. Era la decana Jiminkan, la jefa del segundo hospital mental. Casi de inmediato, las terribles visiones desaparecieron y la atmósfera opresiva se disipó. La decana se mantuvo firme con expresión inquebrantable y abordó el motivo de la visita del director Xiao. Mencionó que tras la investigación, se confirmó que la víctima que Cheng Mo había matado era Lujia, un cuerpo emocional que había renunciado a su nacionalidad Dinghuo por ley. Lujia ya no estaba bajo protección nacional. El asesinato había ocurrido en aguas internacionales a bordo del Emperador del Mar, sin daño a ciudadanos o propiedades chinas. Estrictamente hablando, Cheng Mo no había violado la ley de gestión de cuerpos emocionales. El director Xiao intentó mantener la compostura, pero su voz revelaba su carga. Explicó que el Emperador del Mar estaba respaldado por fuerzas poderosas. Incluso las oficinas más altas estaban bajo enorme presión. Necesitaban una explicación. La decana interrumpió fríamente con voz de hierro. Quería decir que la familia Song Wei era la administración. ¿Realmente estaban dispuestos a ceder ante el Emperador del Mar en asuntos internos? Sus ojos se entrecerraron llenos de desprecio. Le recordó por qué Lujia había sido sospechoso años atrás y cuestionó si realmente no veía por qué Lujia había renunciado a su nacionalidad y regresado abiertamente a la ciudad Donghai. Sus palabras sugerían ignorancia deliberada o corrupción. Amenazó con escalar el asunto a autoridades superiores si era necesario. El director Xiao vaciló bajo su mirada, su confianza se desvaneció. El decano ordenó que permaneciera donde estaba. Su determinación se desmoronó y tras un momento de duda retrocedió de la puerta. Cuando la puerta se cerró tras él, el rostro del decano se oscureció con desdén y en voz baja maldijo su cobardía. La doctora Luo, que había permanecido en silencio, ofreció una pequeña y suave sonrisa. Sujetó ligeramente el brazo del decano, con respeto en su voz. Pero el decano frunció el ceño levantando su bastón para golpear la frente de la doctora Luo, advirtiendo contra la adulación vacía. Su tono severo instó a la doctora Luo a controlar sus emociones, advirtiendo sobre perder el control. La doctora Luo bajó la mirada a su voz. Cansada, años de presión se habían acumulado, y admitió que finalmente necesitaba espacio para respirar. Esperaba que su condición pudiera estabilizarse al fin. Sin embargo, el rostro del decano permaneció solemne. Advirtió que este era el momento más crítico y le dijo a la doctora Luo que no bajara la guardia. Luo preguntó si realmente había estallado una batalla de clase mundial en el Emperador del Mar. Incluso la contaminada ciudad de Donghai había sentido sus temblores. Podría haber sido Cheng Mo detrás de eso. Tal vez su verdadero objetivo siempre había sido el Emperador del Mar. El decano negó con la cabeza, incrédulo. Recordó que Cheng Mo no era un cuerpo emocional de clase mundial. Toda su vida la había pasado en la ciudad de Donghai bajo constante evaluación. Su última prueba aún lo clasificaba como un ser emocional ordinario. Una sombra cruzó la expresión de la doctora Luo. Si Cheng Mo mismo no era tan poderoso, tal vez alguien más estaba detrás de él. Si un cuerpo emocional de clase mundial realmente había intervenido, ¿cuál podría ser su motivo? ¿Realmente confrontarían al Emperador del Mar solo para rescatar a Cheng Mo? Y si era así, ¿por qué llevar a Cheng Mo al segundo hospital? Surgió un pensamiento escalofriante. ¿Podría ser el verdadero objetivo el segundo hospital mismo? Antes de que pudiera hablar más, la mirada aguda del decano se dirigió a una flor escondida en la esquina de la habitación. La había notado desde el principio. Su voz se volvió fría al preguntar si la doctora Luo realmente pensaba que podía ocultarle algo. La doctora Luo suplicó suavemente, pidiendo al decano que al menos considerara la posibilidad. La expresión del decano se suavizó un poco, aunque su tono se mantuvo firme. Si un cuerpo emocional de clase mundial realmente hubiera entrado al hospital, lo habría sentido de inmediato. En cuanto a Cheng Mo mismo, todavía lo dudaba. Volviéndose hacia las hierbas junto a la ventana, el decano reflexionó en voz alta. Algunas hierbas solo echan raíces con ayuda de otros. Cheng Mo era muy parecido a sus padres, murieron jóvenes, y él sobrevivió a través de la adversidad. Justo cuando la vida comenzaba a asentarse una tragedia emocional, lo arrastró de nuevo al caos. Recordó que Lujia
Una vez fue sospechoso de matar a la madre de Changmo. No podía ser coincidencia, parecía orquestado organizaciones secretas. A menudo apuntaban a personas como Cheng Mo, cargadas de profundo odio, y les ofrecían la oportunidad de venganza. Atándolos con lealtad, Cheng Mo había venido al segundo hospital por una razón, pero como ciudadano de Dong, ¿por qué? No podían simplemente abandonarlo. Si perdía el camino era su deber ayudarlo. Mientras tanto, en la oficina de gestión emocional, el director Xiao intentó acceder a los registros personales de la doctora. Lu pronto descubrió que no tenía autorización. Justo entonces sonó su teléfono. La voz de la señorita Song Hui llegó calmada pero firme. Le dijo que la investigación tomaría tiempo, pero debía continuar. El director Xiao asintió en silencio, y tras colgar la escena cambió a la señorita Song Hui. Sentada con una taza de té, instruyó al señor Xiao para que se encargara de manejar a Cheng Mo. Añadió que el hombre a su lado había sugerido avanzar con su plan, ya que el decano se había convertido en un obstáculo. Incendiarían el área B y recuperarían a Cheng Mo. En medio del caos, el hombre junto a ella asintió con gravedad. Esa noche, en el área B del segundo hospital mental, Cheng Mo permaneció quieto. Sintió que las cadenas de poder a su alrededor se fortalecían, agitaban y se extendían. Li Yi lo observaba, notando que su fuerza racional y emocional había crecido, pero le advirtió de un peligro inminente. Cheng Mo preguntó qué quería decir con ley. Ella explicó pacientemente que cada cuerpo emocional necesitaba condiciones específicas para nutrir y estabilizar el poder. Existían métodos estructurados para absorber y manejar la fuerza de forma segura. Sin ellos, el poder podría salirse de control. Ella dibujó un diagrama explicando este método como una ley. Aunque Cheng Mo había tocado temporalmente la fuerza de clase mundial al tomar prestado su poder, no era realmente suyo si deseaba dominar verdaderamente su fuerza. Tenía que entender la ley, practicarla lentamente y dejar que su poder creciera de forma natural. En el presente, su fuerza estaba aumentando demasiado rápido, careciendo de una guía adecuada. Pronto se volvería inestable e incontrolable.